¿Con qué es mejor invertir? ¿Con ETFs o con fondos? Es una de las preguntas que más se repite en inversión y curiosamente una de las peor explicadas. Porque no es una guerra, no es blanco o negro. La respuesta depende de cómo inviertes, para qué inviertes y de qué errores quieres evitar. Y hoy no voy a decirte cuál es mejor, voy a ayudarte a entender cuándo tiene sentido cada uno para que elijas con criterio y sin liarla. Así que no te pierdas este vídeo. ¡Vamos allá! Y para entender bien esta comparación hay que poner una cosa en contexto. Mucha gente piensa que la inversión indexada es algo reciente, que ha nacido de los neobancos o de las nuevas plataformas. Y es verdad, en parte. Porque ETFs del SP500 y del MSCI World llevan décadas existiendo, y mucha gente construyó patrimonio con ellos cuando nadie más hablaba de indexación. Así que hoy vamos a ver las dos cosas. ¿Por qué ETFs y fondos son más parecidos de lo que parece? Y sobre todo, ¿qué diferencias importan de verdad según tu forma de invertir? Y aquí tenemos dos inversiones muy sencillas, un ETF del SP500 y un fondo indexado al SP500, que vemos el mismo índice, mismo periodo largo, más de 15 años invertidos. Y fijaos en el resultado, la rentabilidad prácticamente es la misma, las curvas casi van de la mano y no hay ninguna magia especial en uno u otro. Aquí hay una pequeña diferencia que para simplificar la podemos atribuir a los costes. Si alguien hubiera invertido en cualquiera de estos dos, hubiera construido patrimonio de una forma muy parecida. Aquí vemos un 668 en el ETF y un 635 en el fondo, pero las TAEs son muy similares. Y recordaros que aunque tengamos diferentes importes, la diferencia porcentual es la misma. Lo único que cambia es cuánto pesa esa diferencia según el dinero que hayas invertido. En importes grandes se nota más y en importes pequeños casi es irrelevante. Siempre que estemos comparando productos bien construidos, porque cuando entran comisiones altas o gestión activa sesgada, aquí ya no hablamos del vehículo, aquí hablamos de decisiones de gestión. Y esto es importante decirlo, porque muchas veces parece que elegir ETF o fondo sea una decisión trascendental y la realidad es que lo que manda es lo que hay dentro, es decir, el activo subyacente, ya sea el índice, el sector o las empresas, no el envoltorio. Y entonces, si tienen un resultado tan parecido, ¿por qué hay tanto debate? Pues porque las diferencias no están tanto en el gráfico, sino están en cómo funciona cada vehículo, en cómo se compra, en cómo se vende y en qué pasa cuando quieres hacer los cambios. Y ahí sí que tenemos diferencias importantes. Y antes de seguir, dejadme enseñaros una cosa muy rápido. Este cuadro lo preparé en el vídeo anterior, que aquí tenemos de un vistazo las grandes diferencias entre fondos y ETFs, esa fiscalidad, operativa, liquidez, costes, oferta, y en el vídeo de hoy no lo vamos a explicar todo de golpe, vamos a ir recorriendo esto mismo punto a punto y con ejemplos reales. Y ahora sí, empezamos con la diferencia que más se repite y que más se mitifica, la fiscalidad, o mejor dicho, la famosa traspasabilidad de los fondos. Y normalmente esto es lo básico que todo el mundo conoce. En un fondo de inversión puedes traspasar a otro fondo sin tributar, sin pasar por Hacienda en ese momento. Y en cambio en un ETF, si vendes sí que tributas y luego vuelves a invertir con lo que te queda. Y hasta aquí correcto, pero aquí también viene lo importante. Yo mismo he insistido muchas veces en lo importante que es esa traspasabilidad y lo sigo pensando, pero también creo que hay que ponerla en contexto, porque no es lo mismo tributar por 300 euros que tributar por 8.000. Ahora vamos a imaginar que hace muchos años invertiste en el SP500 durante unos 15 años y ahora tienes, a partir de invertir 1.000 euros, entre unos 7.000 o 8.000 euros. Y podríamos ver que hasta aquí ETFs y fondos se han comportado de forma muy parecida. Y ahora viene el momento importante, que decides, por ejemplo, cambiar de inversión. Y aquí sí que entra la diferencia fiscal. Y ahora vamos a partir pues del escenario 1. Supongamos que tienes 45 años, que cambias de estrategia y vuelves a invertir a largo plazo y pongamos que los siguientes 15 años obtienes una rentabilidad media de un 7%. Es decir, invertiste 1.000 euros en el 2011 y luego en el 2026, hablando del fondo de inversión, tienes 7.351. Por lo tanto, en este rescate o traspaso, como es un fondo de inversión, lo traspasamos, no tributamos y volveríamos a invertir durante 15 años al 7%, lo mismo con lo que acabamos, 7.351,75. En cambio, si lo hacemos con ETFs es diferente. Al cabo de 15 años tienes 7.686,96 y aquí está claro que tienes que tributar porque no puedes traspasar por ese beneficio. Recordar, invertimos 1.000, por lo tanto el beneficio bruto son 6.686, pagamos estos impuestos y nos queda este beneficio neto. A este beneficio neto, pues no tenemos que olvidar nuestros 1.000 euros, es decir, nuestro capital inicial, por lo tanto, partiríamos en esta nueva inversión no con lo que acabamos en la primera de los 7.686, sino con lo que nos queda neto, es decir, con 6.402,70. Y ahora que ya tenemos este punto de partida, ¿qué pasa si seguimos con la hipótesis y pasan otros 15 años? Aquí veríamos la pantalla final. Alguno diría, no, hombre, el fondo de inversión gana de paliza. Ojo, ojito, lo que hemos hecho en este caso es que los fondos te permiten diferir, te permiten demorar ese pago de impuestos, pero no nos podemos olvidar que en el traspaso de los ETFs ya hemos tributado por una buena parte del beneficio y en cambio en el fondo aún no hemos tributado por nada. ¿Qué beneficio vamos a declarar después de otros 15 años?
Pues como en el caso de los ETFs, de 6.000 hemos ido a 17, 17 menos 6.000, nos faltará por tributar estos 11.000 euros. Pero ojo, ojito, que en el fondo de inversión, como hemos traspasado y no hemos tributado, tenemos que tributar por todo. Por eso aquí se compensa o esa distancia se reduce un poco, porque lo que estamos intentando transmitir es que una cosa es diferir impuestos y luego este diferimiento, esta demora de pagar los impuestos, cuánto contribuye a generar más interés compuesto, que son cosas distintas, que va a influir seguro, pero mucho o poco es lo que queremos ver. Dicho esto, si vamos al capital final, veríamos que con el ETF nos quedarían netos 15.420 y en cambio con el fondo 16.354. Serían casi 1.000 euros más por esa traspasabilidad o por ese impacto fiscal. Pero ahora, si os parece, sigamos con el escenario B. Vamos al otro extremo. Supongamos que estás a punto de jubilarte o supongamos que querías quitarle riesgo a esta inversión. El punto de partida sería el mismo. Con el ETF has tributado partes con menos capital y con el fondo, por esa traspasabilidad, partes con todo. Volveríamos a ver el saldo final, pero ojo, antes hablábamos de 15 años al 7% que estamos contribuyendo un poco a ese interés compuesto, a esa bola de nieve, y en cambio aquí estamos hablando de tipos bajos, en este caso el 2%. Igual que antes, de 8.000 a 6.000 nos falta tributar un beneficio de 2.000. Pagamos todos estos impuestos y nos queda un capital final de 8.196. Y en cambio en el segundo caso, todo de que partimos con más capital, este 2% no incrementa tanto esa bola de nieve, con lo que estos impuestos son más elevados, porque nos faltaba tributar el primer tramo de beneficio, por supuesto, y que nos daríamos cuenta que en este caso concreto, la diferencia de rentabilidad a favor del ETF que podíamos atribuir porque son un poquito más económico, veríamos que todo que no nos hemos aprovechado de esa traspasabilidad, como el destino, como la finalidad del siguiente traspaso o movimiento no ha sido incrementar o invertir más, sino ha sido quitarle riesgo, podríamos ver que en este caso concreto estaría ganando el ETF. Es decir, que aquí la traspasabilidad no tendría mucho sentido o mucha fuerza. Y aquí está la clave de todo este bloque. La traspasabilidad es una ventaja, pero no es una ventaja absoluta. Depende del importe, depende del momento vital y depende para qué estés usando ese dinero. Cuando hablamos de importes grandes y de cambios estratégicos a largo plazo, sí que la fiscalidad te puede marcar una diferencia relevante, como hemos comprobado. Pero si hablamos de importes pequeños o de movimientos defensivos o de rentabilidades bajas, el impacto fiscal se diluye muchísimo. Por eso no hay que idolatrar ni a un fondo ni demonizar al ETF. La clave no es el producto, la clave es cómo encaja ese producto dentro de tu cartera. Y esto conecta con algo que ya vimos en otros vídeos del canal, como el falso interés compuesto de los fondos monetarios, que los dejo por aquí. Porque una cosa es diferir impuestos y otra muy distinta es que ese diferimiento genere una ventaja real vía interés compuesto. Y ahora con todo esto bien colocado vamos por el siguiente punto, operativa y liquidez. Cuando hablamos de liquidez mucha gente piensa en una sola cosa, en si voy a poder vender o no. Pero en fondos y ETFs la liquidez funciona de manera distinta y eso conviene entenderlo bien. En un fondo de inversión, cuando tú vendes, no le vendes las participaciones a otro inversor, sino que las devuelves al propio fondo. El valor te paga el valor liquidativo y si hace falta, el gestor vende parte de los activos para darte el dinero. Por eso se dice que los fondos tienen una liquidez implícita o estructural. Mientras los activos del fondo sean líquidos, tú puedes salir prácticamente siempre. Pero en un ETF la mecánica es distinta. El ETF cotiza en el mercado, como una acción, y cuando vendes, normalmente vendes a otro inversor. ¿Y si no hay nadie al otro lado? Pero aquí viene un matiz importante. La liquidez de un ETF no depende solo del volumen del ETF, depende sobre todo de los activos que hay dentro. Por ejemplo, ETFs del S&P 500, MSCI World es tan líquido como el mercado que está replicando. Y recordar que hay agentes que hacen que un ETF siga ese mercado y que haya contrapartida. Y en algún momento puntual podrían crear o destruir participaciones de ese ETF comprando o vendiendo el subyacente. Piénsalo así, Microsoft es una empresa muy grande, muy líquida. Imagínate un small cap, una micro cap rara, pues no. Con los ETFs pasa absolutamente lo mismo. Un ETF del S&P 500, grande, con mucho volumen, muchos participantes, como Microsoft. Ahora un ETF pequeño, temático, apalancado, muy de nicho, pues eso ya es otra liga. ¿Es malo? No necesariamente. ¿Es más peligroso si no sabes lo que estás haciendo? Sí, mucho más. Porque aquí sí que importa el volumen, el spread importa y la liquidez real también. Y no es para demonizarlo, pero es tampoco para usarlo a ciegas. Y ahora vamos a la operativa pura. En los fondos compras y vendes a un valor liquidativo y ese valor se calcula una vez al día con una hora de corte. Tú das la orden, pero el precio definitivo se conoce al cierre y la liquidación suele tardar 2 o varios días según el tipo de fondo y el activo subyacente. Pero no miras spreads, no miras volumen, no miras si el mercado está abierto o cerrado. Compras y te olvidas. Eso te quita presión, pero también te quita tentación. Por eso funciona muy bien para aportaciones periódicas, largo plazo, carteras núcleo, inversores que no quieren complicarse. El fondo no está pensado para afinar la entrada, está pensado para estar dentro.
Y con un ETF compras en mercado, en tiempo real. Y aquí sí que entran en juego el spread, el volumen, la hora, el mercado si está abierto o cerrado. Tienes más control, pero también tienes más responsabilidad. Si no sabes lo que haces, puedes ejecutar peor. El ETF no es peligroso, es más exigente. Y voy a utilizar de ejemplo Freedom 24. Pero quédate con esto, el proceso es prácticamente el mismo en cualquier banco o broker. Esto no va de plataforma, va de entender qué estás haciendo. Primer punto, las comisiones fija la comisión de compra. Todo el mundo tendría que ir a su proveedor financiero y ver esas tarifas. En este caso concreto nos cobran $2 o 2 euros por solicitud y 2 por participación. Por lo tanto, si compras una participación que vale 100 euros, pues estos 2 euros fijos tendrían un peso, un impacto de un 2%. En cambio, si inviertes 1.000 euros, tendrían un impacto de un 0,2%. ¿Un 2% es mucho o poco? Pues en función de tu operativa. Si es más discrecional y estás operando cada día, te va a hacer más mella. En cambio, si es una operativa que vas a hacer a 30, 20 o a 15 años vista, pues ya será más negligible. ¿Es grave? No, pero tienes que saberlo y tenerlo en cuenta. Segundo punto, normalmente los ETFs se compran por participaciones enteras, no se pueden fraccionar. Y aquí, por ejemplo, me he creado un listado de diferentes ETFs a largo plazo. Del S&P500 tendríamos uno de iShares, que la participación son 625 euros, de SPDR tendríamos otro que son 14 euros, o de Vanguard otro que vale 132 euros. ¿Que quiero invertir 100 euros? Pues con el de iShares no podría porque me paso. Con este sí tendría que fraccionar y con este me pasaría. Es decir, tenemos que hacer algunos cálculos intermedios. ¿Que quiero invertir? No. 1.000 euros. Pues más de lo mismo. Aquí sí que te llegaría, pero con dos te pasas, con lo que tenemos que hacer unos cálculos previos. Si quieres invertir 500 euros, con uno puedes comprar una participación, con otro no, y con otro tendrás que ajustar. No es un problema, pero tienes que pensarlo antes. Tercer punto, el spread, y esto es importante aclararlo bien. El spread no depende de si inviertes 100 o 1.000 euros, el spread depende de cada producto. Depende de si es un ETF grande o pequeño, si tiene más o menos volumen y del momento del mercado. Y por ejemplo, desde Freedom 24, que patrocina este vídeo, puedo ver todo esto a tiempo real, el volumen, el spread y la profundidad de mercado del ETF. Y cuando operas con productos pequeños o más específicos, este detalle no es menor. Aquí, por ejemplo, con la alternativa de iShares, que tiene mucho patrimonio, podíamos ver el volumen, y si nos vamos a profundidad, podíamos ver ese spread, ajustado a un 0,02, y otra alternativa de SPDR, que tiene menos patrimonio y menos volumen, pues podíamos ver que el spread es un poco más caro. Y otro punto fuerte para mí es que desde una sola pantalla puedo tener controladas todas mis posiciones, ya sean en euros, en dólares, y puedo ver tanto acciones, ETFs como bonos, además que puedo organizarlo pues por el coste, por la cuota, por la ganancia. Además, te dan acceso a más de 40.000 acciones y más de 3.600 ETFs de todo el mundo. Y en su apartado que comprar suben reseñas e ideas de inversión cada semana, así como una selección de bonos, valores y ETFs. Y aquí dentro podemos encontrar los archiconocidos de SP500, MSCI World, como otras alternativas, monetarios, renta fija o ETFs sectoriales, apalancados. Freedom 24 está regulado en Europa y los valores están custodiados a tu nombre y cuentan con la protección del Fondo de Compensación de Inversores de Chipre hasta 20.000 euros. Además, es la marca europea de Freedom Holding Corp, un grupo cotizado en el Nasdaq que añade un extra de transparencia. Y recordaros que tiene una promoción de bienvenida con la que podéis conseguir hasta 20 acciones de regalo valoradas de 3 hasta 800 dólares cada una. Solo por abrir cuenta y hacer tu primera recarga desde 1.000 euros ya puedes acceder a la promoción. Y aquí podéis ver la selección de acciones, algunos gigantes como BlackRock, unas más económicas, es aleatorio, pero siempre suma. Os dejo todos los detalles y el enlace en la descripción del vídeo. Y sigamos con el último punto, saber si el mercado está abierto o cerrado. Si compras con el mercado abierto, la ejecución es inmediata, y si compras con el mercado cerrado, la orden se ejecuta en la abertura. No es un drama, pero en momentos de volatilidad el precio puede ser no exactamente el que esperabas. Por eso cuando sabes lo que haces, puedes usar órdenes limitadas y tener más control. Y ojo, ojito, porque todo esto puede sonar mucho más complejo, pero también tiene una contrapartida muy clara. Cuando entiendes cómo funcionan los ETFs, tienes acceso a un abanico enorme de herramientas. ETFs sectoriales, temáticos, concentrados, globales, incluso apalancados, solo para quien sabe lo que hace. Y por supuesto que esto no significa que lo necesites, ni mucho menos. No es que lo necesites, es que si algún día lo necesitas, el ETF te lo permite. En este vídeo hemos estado comparando ETFs con fondos indexados, y esto es clave entenderlo bien. La mayoría de fondos que existen en el mercado no son indexados, son fondos de autor, con decisiones activas y normalmente con comisiones bastante más altas. Y en cambio los ETFs casi siempre siguen un índice, gestión pasiva, costes más ajustados y una operativa distinta. Por eso en la práctica muchas carteras se construyen así, fondos indexados para el núcleo y ETFs para posiciones más concretas, tácticas o satélite. Y no porque sea uno mejor que el otro, sino porque sirven para cosas distintas. Y luego hay un punto para mí que incluso es más importante, el comportamiento. Porque en la práctica no invertimos en el Excel, invertimos con emociones.
Los fondos tienen algo muy potente que en muchos casos te protegen de ti mismo. No compras ni vendes al momento, no ves el precio a tiempo real y no reaccionas con cada titular. Y eso hace que pienses en meses o años, no en minutos. Y en cambio los ETFs te dan mucho más control. Puedes comprar cuando quieres, puedes vender cuando quieres, ajustar, mover, reaccionar. Y eso es fantástico si sabes lo que estás haciendo. Porque también abre la puerta a errores, a entrar por nervios, a salir por miedo o a reaccionar a bulos, titulares o ruido. Y si tengo que resumir todo esto en una sola idea práctica, no es ETF o fondo, es qué papel juega cada uno en tu plan. En mi caso, en muchas carteras bien construidas, la lógica puede ser la siguiente. El núcleo de la cartera, donde está la mayor parte del dinero, donde la fiscalidad sí que importa, donde buscas constancia y automatización, pues ahí creo que encajan muy bien los fondos indexados. Y luego alrededor cosas más concretas, sectores, tendencias, sesgos, ajustes tácticos, exposiciones que no existen en los fondos, pues ahí los ETFs tienen todo el sentido. Y por eso esta combinación suele funcionar. Lo grueso, donde el error pesa mucho, lo colocas en donde es más difícil equivocarte, y lo más táctico, donde hay más flexibilidad y puede llegar a compensar, pues en ETFs que tienen más sentido. Y ojo, ojito, porque esto no es una regla cerrada, cada inversor es un mundo. Habrá personas que busquen la máxima diversificación, todo el mundo, emergentes, pequeñas empresas, y decidan hacerlo con un solo ETF global. Y si saben lo que están haciendo y tienen claro que no lo van a tocar, es perfectamente válido. Porque lo que importa no es el vehículo, es que encaje con tu forma de invertir, con tu tiempo, con tu cabeza y con tu tolerancia a los errores. El mayor enemigo del inversor no es el fondo o el ETF, no es la comisión. Es un inversor nervioso, sin método, que toca cuando no tiene que tocar. Y el mejor producto no es el que más rentabilidad te promete, es el que te permite dormir tranquilo a ti y no tocarlo cuando no toca tocar. Y si este vídeo te ha ayudado, agradeceré un buen like, que te suscribas si aún no lo estás, suscríbete y que lo compartas con aquel que lo pueda necesitar. Que nos vemos muy pronto con más y mejor.